Buenas tardes, seguidores de Proyecto de Vida. Una vez más estamos aquí, ¿verdad? Para compartirles un tema diferente que esperamos en el Señor Jesucristo, que sea de bendición, edificación y sobre todo para salvación, para tu vida, para tu familia. Así es. Desde Chihuahua para el mundo, hermano Pablo. Rafa, Dios te bendiga. Dios te bendiga. Estamos nuevamente, Dios les bendiga y gracias por seguirnos, por darse el tiempo sobre todo de escucharnos un ratito. Amén. Ténganos paciencia. Me quitaste la palabra de la boca. Gracias por esa paciencia que nos tienen. Y pues gloria a Dios con el fin de edificarnos a través de la palabra de Dios. Y hoy queremos conversar un tema relacionado acerca de se solicitan líderes. Aleluya. Apúntense. Hay vacantes. Hay vacantes para el reino de los cielos. Amén. Se solicitan líderes. Es un tema que pues está interesante y la verdad que nos sabe un poquito lo que es el panorama, ¿no? Amén, así es. Acerca de lo relacionado a esto de los líderes. Y como base, pues traemos Mateo 9:37, ¿verdad? Evangelio de Mateo, capítulo 9, verso 37. Vamos a basarnos en este versículo. ¿Lo tienes, Rafa? Amén, aquí lo tengo. Chútatelo. Dice así la palabra del Señor. Entonces Jesús les dijo: a la verdad la mies es mucha, mas los obreros pocos. Rogad pues al Señor de la mies que envíe obreros a su mies. Amén. Sí, esto lo dijo Jesús. Lo que dice, entonces dijo a sus discípulos, o sea, Jesús conversando, hablando, ¿verdad? Con los discípulos, dijo, a la verdad, la mies es mucha, mas los obreros pocos. Entonces, haciendo esta declaración de que era mucho o era demasiado el trabajo que había y eran pocos los voluntarios para realizar este trabajo, Rafa. Y hoy en la actualidad lo estamos viviendo. Así es, ¿verdad? ¿Por qué los obreros son pocos, güey? Porque muchas de las veces, güey, en versículos anteriores, el Señor Jesús habla que hizo varios llamados, pero se justificaban y decían, a la verdad no puedo porque compré una heredad. Ok. Otros se justificaban y dicen, a la verdad no puedo porque me acabo de casar. Otros decían, no puedo porque compré un par de yuntas y voy a calarlas. ¿Sí? Entonces, no aceptaban el llamado de nuestro Señor Jesucristo. Entonces el Señor, viendo la multitud necesitada, bro, de una palabra, de un consejo, necesitada de la salvación, el Señor Jesús estaba viendo que había una necesidad, que hacían falta líderes, bro, hombres capaces de ir a predicar el evangelio por todo el mundo. Sí, porque hay quienes somos nomás del montón, ¿verdad? Entonces, la idea es aquí que nosotros atendamos ese llamado de un liderazgo, desarrollar un liderazgo en el sentido de que hacer lo que Dios te manda hacer, ¿sí? De ponerlo en práctica, de ponerlo por obra. Y esto es la prioridad que nosotros debemos hacer en el transcurso de nuestra vida, sobre la faz de la tierra, de hacer la voluntad de Dios. ¿Y cómo vamos a hacer la voluntad de Dios? Primeramente obedeciendo. Tienes que obedecer para poder actuar. Si no obedeces, pues no vas a hacer nada. Así como estos hombres que se les hacía el llamamiento y por una razón u otra no se decidían porque tenían compromisos. Así es. Tenían compromisos y no querían dejar al lado los compromisos. Entonces, y hoy lo vivimos y hoy estamos igual. Pero aquí Jesús dijo, la mies es mucha y los obreros son pocos. Podemos cambiar un poquito la versión y poder decir, los obreros flojos. Los obreros flojos, en lugar de pocos, porque somos muchos, ¿no? Así es. Entonces ahora ya somos flojos más que nada. Entonces es cuestión de que nosotros querramos nada más y hacerlo.
Por eso hoy en día, Rafa, hoy día vivimos tiempos difíciles a causa de la falta de liderazgo. Tiempos muy difíciles, nosotros lo podemos ver, la gente se está perdiendo actualmente a causa de la falta de modelos a seguir. Así es, Pablo, porque mira, tú ahorita diste en dos palabras que capté. Hablaste del montón, bro. Hay muchas personas que son llamados. Sí, vamos a hablar de dos llamamientos. Primero, el llamamiento a la salvación. Es un llamamiento general a toda la humanidad. El profeta Isaías profetiza de esta manera y dice: así ha dicho Jehová el Señor, volteen a mí todos los términos de la tierra y sean salvos. Hace un llamamiento, pero ya estando en la salvación, Pablo, ya estando en el montón de los salvos, de los redimidos, hace otro segundo llamamiento, bro. Porque dice el Señor Jesús: a la verdad, muchos son llamados, pero pocos los escogidos. ¿Quiénes son esos pocos los escogidos? Los que están dispuestos, Pablo, a aceptar un liderazgo. Sí. Sí, o sea, aquí no es cuestión de que, de los pocos que son escogidos, no es cuestión de que Dios diga, este sí, este no, este sí, este no. Aquí está hablando la disposición. La otra palabra que tú pusiste es flojos. Sí. Hay mucha pereza. Hay mucha pereza en el cristianismo. Hay muchos cristianos que nada más están esperando a que los visiten. Hay muchos cristianos ya con años esperando a que estén orando por ellos. Y muchas personas tienen un espíritu de estupor, de estupidez, disculpen la palabra, un espíritu de sueño, que sueñan con llenar estadios, que sueñan con llenar iglesias, y luego les preguntas, ¿y oras? ¿Y ayunas? Y no. Sin embargo, hay personas que están luchando por un sueño, que se meten en ayunos prolongados, que se meten a una intercesión tremenda, y Dios poco a poco les está abriendo puertas, y luego muchos de los que están de acá abajo dicen: oye, qué suerte tiene ese pastor, cómo está creciendo su congregación, lo llaman suerte. No, ¿cuál suerte? Vean el sacrificio de ese pastor, es esfuerzo, es dedicación, tiempo, todo, o sea, las cosas no llegan por sí solas. Es como una cosecha, ¿no? Quieres tener fruto en una cosecha, quieres tener sandías, quieres tener melón, quieres tener maíz. Bueno, pues trabaja la tierra, siembra la semilla y espera el tiempo, ¿sí? Para obtener ese fruto, o sea. Así todo requiere un esfuerzo, todo requiere un esfuerzo. Y la verdad, pues, tenemos mucho trabajo por delante, Rafa, y que Dios nos ayude, que Dios nos dé fuerza para nosotros poder realizar. Hay quienes tenemos la visión, hay quienes tenemos la intención, pero no la visión. Como decías tú ahorita, todos quieren tener estadios llenos, iglesias llenas, pero no se esfuerzan, no tienen la visión, tienen el sueño, el anhelo, pero no la visión. Y es pura emoción. Ajá, después. Sí, hay quienes quieren que les vaya bien en la vida, personalmente, pero pues de igual manera pues no hay un esfuerzo. Y ahí vamos todos involucrados, ¿verdad? Y ya la gente pues no ve líderes íntegros, esa es otra. Modelos apasionados, entregados a Dios. Nosotros somos responsables de que nos puedan seguir, ¿verdad? Así es, porque mira, tristemente, ¿verdad? Nos hemos dado cuenta de muchos casos, bro, de por qué la iglesia se vacía, porque a veces las congregaciones se vacían, bro, porque defraudamos. Eso es lo que dice el apóstol Pablo, bro, ahí en 1 Corintios. Déjame lo leo para no andar ahí con inventos, ¿verdad? 1 Corintios, capítulo 6, verso 8. Pero vosotros
cometéis el agravio, le dice el apóstol Pablo a la iglesia de Corintios. Una iglesia estructurada, una iglesia donde estaban los ministerios, donde estaban los dones ministeriales y los dones espirituales a flor de piel. Pero ahí dice el apóstol Pablo, pero vosotros cometéis el agravio y defraudan, y esto es a los hermanos. Y lo dice, ¿no sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? No erréis, ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los que se echan con varones, ni los ladrones, ni los ávaros, ni los borrachos, ni los maldicientes, ni los estafadores heredarán el reino de los cielos. Entonces, aquí vemos una clara lista de que hay un liderazgo que ha defraudado al creyente, que en vez de ser de bendición, ha sido de piedra de tropiezo. Y tristemente, hoy en la actualidad, vemos ese tipo de liderazgos, Pablo. Sí. ¿Y sabes cómo se justifican? No te fijes en mí, no pongas la mirada en mí. Porque somos bien bíblicos, porque mira, dice, mira al Señor. Dice, porque está escrito en el profeta Jeremías, maldito el varón que confía en el hombre. No, tú como líder, tú como un verdadero líder, tienes que ser un modelo A seguir. a seguir. Sí, un ejemplo, porque ahorita puedes decir muchas cosas, ¿verdad? Acerca de un futuro, de mejorar nuestra vida espiritual, social, entre otras áreas, y a la vez no hacerlo, no ponerlo en práctica, entonces estás siendo incongruente. Y ahorita podemos tener muchos errores o fallas a través de la incongruencia. Y alguien que nos vea una incongruencia va a decir, no, pues ni al caso, ¿no? O sea, lo vamos a desahuciar, vamos a caer de su gracia. Así Y es. el asunto es aquí que seamos modelos a Así. seguir. Porque faltan modelos ahorita. Sí, porque ahorita tristemente el liderazgo busca un lucro, Pablo. Sí, siempre hay un interés. Ya la fe ya no es fe, ya la fe es lucro. Muchos predican por lucro. Si los invitan a predicar a unos 15 años, cobran. Si los invitan a predicar a una boda, cobran. Y al rato hasta un funeral van a querer cobrar. Sí, tremendo, se le va a ¿verdad? levantar el muerto. Sí. Va a decir, te cobran muy caro. Pues hasta eso dicen que sale más caro morir que vivir. Sí. Bueno, ya muchos ahora, pues dijo el señor presidente, las benditas redes sociales, ya todos queremos fama. Sí. Todos queremos estar arriba de un púlpito tremendo. Hay otros que buscan intereses humanos propios, Pablo. Amén. Sí. Sí, o sea, siempre hay un interés. Y cuando hay un interés en un líder, pues ya realmente pues está dejando de ser modelo para que otros lo sigan. Y vamos a Isaías, Rafa, 5, 20 y 21, lo va a leer. Búscatelo, yo lo leo. Sí. Dice, hay de los que a lo malo dicen bueno y a lo bueno malo, que hacen de la luz tinieblas y de las tinieblas luz, que ponen lo amargo por dulce y lo dulce por amargo. Hay de los sabios en sus propios ojos y de los que son prudentes delante de sí mismos. O sea, por decirlo así, ya lo último que dice de los que son prudentes delante de sí mismos, o sea, como diciendo de los que se consideran sabios o prudentes, que son perfectos, ¿no? De igual manera, ¿no? De los que se dicen ser que no cometen errores, cuando nosotros o los demás estamos viendo todos los errores de esa persona, pero él dice, yo no tengo errores. O sea, él nada más no se ve los errores, pero todo el mundo lo está viendo. Entonces, no es un modelo a seguir. No. Tal persona no es un modelo a seguir. No, pues es que, ¿cómo? Dice, mira, una de las características de un buen líder
es cuando acepta, brother, sus propios errores. Ujú. Y como para base bíblica es cuando está el rey David, brother, y se le aparece el ángel de Jehová en Boquín. Entonces el ángel de Jehová ya había desenvainado la espada. Y eso es porque el rey David había cometido un gravísimo error de censar al pueblo. Sí. ¿Sí? Entonces David, brother, reconoció su error, porque un siervo del rey le había dicho, Joab le dijo, rey, no cuentes el pueblo es numeroso y aún Jehová añade a más pueblo a tu pueblo, pero él no quiso escuchar el consejo. Pero cuando David reconoció su error, se adelantó a donde estaba el ángel de Jehová y dijo, Señor, yo he pecado, inocente es el pueblo. ¿Sí te fijas? Sí, sí, vemos la diferencia. La diferencia. Y hoy en día no queremos aceptar los errores. Y le echamos la culpa a los demás. Exactamente. Y esa cultura, México batalla con esa cultura. No puede echarse la culpa de las cosas. O sea, si tú cometiste un error, acéptalo y di, yo fui, levanta la mano. Sí, sí, claro. Sí, eso es lo que hace un líder. Sí, sí, reconociendo de que, ¿sabes qué? Pues yo fui culpable, entonces los demás son inocentes. O sea, reconocer los errores. O sea, un buen líder te lleva a que tú reconozcas tus errores y que tomes tu propia responsabilidad o tus consecuencias, ¿no? Así a es. decir, no, pues le echarle la culpa fácilmente al otro. Como Pilato, ¿no? Sí. Yo me lavo las manos y el pueblo elija. Entonces, aquí la cuestión es que nosotros no perdamos ese modelo de un liderazgo. Sí. Ahora, nosotros de alguna forma somos líderes. Amén. ¿Sí? De alguna forma somos líderes. Deuteronomio 28:13, Rafa, léetelo. Dice, te pondrá Jehová por cabeza y no por cola, y estarás encima solamente y no estarás debajo. Si obedieces los mandamientos de Jehová tu Dios, que yo te ordeno hoy para que los guardes y los cumplas. O sea que si nosotros, cualquier persona, aquí está, ¿cómo se dice? No se está refiriendo a una sola persona, se está generalizando. Si vosotros, dice, obedecen mis mandamientos y los guardan, los ponen por obra, ¿verdad? Yo como Jehová te pondré como cabeza y no como cola. O sea, ya del momento que Dios te pone como cabeza, ya eres un líder. Sí, ya estás marcando la diferencia. Pero esto es cuando nosotros hacemos lo que Dios dice. Exactamente. Sí, porque pues no se la va la, ¿cómo se dice? La autoridad o, ¿cómo fue la palabra? A alguien que es irresponsable. Tiene que ser responsable para que asuma. Valiente y esforzado. Sí, para que asuma el encargo que le están dando. Entonces, es como si en tu trabajo te ponen de encargado, ya eres un líder, ¿sí? Hay gente a tu cargo, tú tienes que entregar cuentas. Así pero es. Si tú eres irresponsable, o sea, no haces lo que te dicen, pues tampoco te van a decir, ¿sabes qué? No te vas a encargar de esta área, ¿sabes? Obviamente. Tienes que ser una persona responsable para que te puedan delegar autoridad, responsabilidad y autoridad. Amén. Sobre todo la autoridad. Sí. Entonces, esto es lo que nos dice Deuteronomio. De alguna forma nosotros somos líderes. En determinado momento, Rafa, Dios nos ha puesto como líderes de una o de otra forma. ¿Sí? Así es. Dios ha delegado esa autoridad. En el momento que tú sirves a Dios, te entregas a Dios, quien quiera que seas, Dios te ha delegado una autoridad. Amén. Ahí está la autoridad en ti. Es cuestión de que te des cuenta, ¿verdad? Y que tienes a cargo a gente, a tu propia familia, y tienes algo que, ¿cómo se dice? Tienes que dar cuenta de ello. Así es. Entonces, una vez escuchaba un pensamiento, Pablo, donde iba el padre guiando a su hijo
El padre iba caminando adelante y el hijo iba caminando atrás de él. Y luego le dice el padre al hijo, mi hijo, ten cuidado donde caminas, para que no te tropieces. Y le dijo, no, papá, tú ten cuidado porque yo voy siguiendo tus pasos. ¿Sí? Entonces, correcto. Así es el líder. El liderazgo tiene que tener cuidado cómo va guiando su vida, porque hay otro que viene atrás de ti y te está viendo. Y como ejemplo voy a poner al profeta Moisés y a su siervo Josué. Moisés como líder, híjole, era íntegro, el más manso de la tierra, era íntegro, tremendo. Manso, pero no menso. Sí. Entonces, Josué, brother, era la sombra de Moisés, no se le despegaba. Dice la Biblia que cuando Moisés estaba en el tabernáculo, Josué se quedaba afuera y el pueblo allá en sus quehaceres cotidianos, pero el joven José, hijo de Nun, no se apartaba del tabernáculo. Si Moisés duraba 40 días adentro, Josué duraba 40 días afuera. ¿Y qué fue lo que recibió? ¿Qué recompensa tuvo Josué? El llamamiento. ¿Y cuándo recibió el llamamiento? En medio de un gran problema. ¿Y cuál era ese gran problema? Eso lo vemos en el capítulo 1 del libro de Josué. Que el siervo de Jehová, Moisés, había muerto. ¿Quién iba a sucesar? ¿Quién iba a cubrir el liderazgo de Moisés, brother? Un hombre íntegro. Alguien responsable tenía que tomar su lugar. Alguien responsable. Alguien obediente. Alguien que tenía bien claramente la visión de Moisés. Porque Moisés, siendo de 120 años, nunca perdió la visión. Dice que su vista nunca se cansó. A diferencia del sumo sacerdote, acá en el tiempo de Samuel, se me olvidó el nombre del sumo sacerdote, se los tengo de tarea. Dice que sus ojos se oscurecieron, perdió la visión, pero Moisés no. Entonces, el sucesor de Moisés tenía que tener bien clara la visión de un liderazgo. Entonces, ¿quién? Josué. Sí, porque imagínate, Josué pegado a Moisés. O sea, tenía muy claro Josué, o sea, le aprendió muchas cosas, ¿no? Así es. Es como tú te le pegas a tu pastor y le vas a aprender muchas cosas, ¿no? Te vas a empapar de la visión. Sí, exactamente. Vemos lo mismo Josué, el caso de Josué. Se empapó, entendió la visión, estaba preparado, tenía el tiempo, el esfuerzo, la dedicación, todo para hacerlo. Tenía la visión sobre todas las cosas. Y pues Dios fijó sus ojos en él. Así es. Y es la razón por la cual fue puesto como líder, ¿verdad? A desempeñar cierto trabajo. Entonces, si quieres tú, amada persona, amado hermano, ser de los pocos para el llamamiento de un liderazgo, no te apartes de tu pastor, camina hombro a hombro, entiende la visión, entiende el llamamiento, ¿verdad? Entonces, como dice el hermano, porque en determinado momento nosotros tenemos que ejercer un liderazgo, porque Dios no nos ha puesto por cola, sino por cabeza. Y eso es que un líder toma decisiones que hay Dios, que para muchos es acertada, pero para otros no. Para otros una decisión de un líder es errada, pero no entendemos el por qué. Sí. Así es. Y cada uno de nosotros somos líderes en diferentes áreas. Amén. ¿Verdad? En diferentes áreas. El que sea líder no quiere decir que estés en una iglesia y te deleguen un cargo. O sea, no específicamente tiene que ser así. Hay muchas formas. O sea, es así, pero no precisamente así en su totalidad. Sino que podemos ser líderes en diferentes áreas. ¿Sí? Dios te coloca como líder. Por ejemplo, el pastor es líder de una iglesia y tiene una responsabilidad de pastorear y de cuidar y de sacar adelante a la congregación, ¿sí? Que es la iglesia. Ahora, como padre, un padre de familia, pues tiene la responsabilidad y la visión de guiar y sacar adelante a los hijos, aún ya de grandes, ¿verdad? O sea, tú como papá tienes hijos, tus hijos crecen,
tus hijos se casan, pero tú no pierdes esa autoridad sobre ellos como padre. No se debe perder ese liderazgo en esa área, ¿sí? Aún como padre, ellos se tienen que sujetar a ti, tienen que obedecer, aunque ellos se independicen, ¿verdad? Y tengan su propio hogar, familia, sus hijos, entonces tú sigues siendo líder de tu hijo. O sea, eres el ejemplo a seguir. Amén. Como eres, tu hijo va a ser igual que tú. Va a seguir tus pasos. Ahora, como patrón, pues todos tenemos un patrón terrenal. Amén. A quien darle cuentas, ¿no? Sí, amén, amén. Nos pagan por trabajar, entonces pues ahí hay que dar, pues dice, ese fruto pues del esfuerzo. Sí, sí. Y la verdad pues como patrón hay quienes tienen su propio empresa, sus propios empleados y la verdad pues son líderes en esa área. Tienen mucho que dar, mucho que enseñar, mucho que ofrecer y la verdad la misma gente que son empleados están viendo tu esfuerzo, están viendo tu visión y están siguiendo tus pasos. Porque muchos de ahí también emprenderán sus negocios, ¿verdad? Pasándose al ejemplo de su patrón. Y sí, así sucesivamente. Así es, sí, ves que volvemos a lo mismo, ¿verdad? Tú vas a ver el liderazgo y lo vas a ir aprendiendo y lo vas a ir ejercitando. Sí, pero aquí es cuando tú tengas bien clara tu visión. ¿Dónde te ves dentro de 3 años, dentro de 4 años? ¿Qué es lo que vas a seguir? ¿Vas a seguir siendo cola? ¿O vas a dar ese brinco de brincar de la cola a la cabeza? Sí, cuando estamos hablando de la cola, no es la cola literalmente que tenemos, no. Sino en el sentido figurado, simbólicamente, de que cualquiera te va a pisotear, de que va a llegar y te va, no sé, ¿verdad? Te va a humillar, te va a ofender, te va a ordenar y va a hacer de ti lo que a él le venga en gana, ¿sabes? De que en pocas palabras no te van a respetar. Y si una decisión quieres tomarla o opinar algo, no te lo van a tomar en cuenta. Eso es de que te van a ver como nada, ¿no? De que no valen ni 3 cacahuates. Sino que lo contrario, que seas cabeza, es de que tú mismo te pongas las pilas y seas ejemplo y demuestres de que estás hecho. Amén, así es, ¿verdad? Entonces, ¿por qué? ¿Por qué tienes que demostrar? Porque Dios, Pablo, nos da la oportunidad de un desarrollo emocional, mental, espiritual. Dios nos da esa oportunidad de desarrollarnos. Amén. Para que nosotros tengamos un liderazgo en estas 3 áreas, a fin de hacernos buenos Amén. servidores. Buenos servidores. Aquí me gusta mucho, mira, tremendo, te hablaba ahorita que el del desarrollo espiritual, Pablo. Vete ahí a la cita de primera de Timoteo 3, 4 y 5. Y yo voy a leer segunda de Timoteo 3, 16. Amén. Primero leo yo 3, 16. Toda escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia. Versículo 17. A fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. ¿Tú el primera de Timoteo, Pablo? Estoy en segunda. ¿Qué capítulo es? 3, versículo 4 y el 5. 3, 4 y 5. Dice de esta manera, ya para ir cerrando este tema. Y tenemos confianza respecto a vosotros en el Señor, en que hacéis y haréis lo que os hemos mandado. Y el Señor... No, estás bailando muy abierto. Es primera de Timoteo. Perdón. Es que ya no veo. Ya está viejito. Ya está viejito. Primera de Timoteo 3. Pues, ¿cuál versión es esta?
De que antes patinando. Sí. 3, 4 y 5, ¿verdad? Amén, sí. Ok, una disculpa. Que gobierne bien su casa, que tengan a sus hijos en sujeción con toda honestidad. Pues el que no sabe gobernar su propia casa, ¿cómo cuidará la iglesia de Dios? Un ejemplo muy claro. Si no sabes gobernar, si no sabemos gobernar nuestra propia casa, ¿cómo vamos a gobernar la iglesia? ¿Cómo vamos a gobernar los que queremos que se sometan a nosotros obedeciendo? No. Pues van a ver tu ejemplo. Así es. Entonces, si van a ver tu ejemplo, tienes que buscar la inspiración en la palabra de Dios, porque aquí es donde tú vas a encontrar el verdadero liderazgo. No hay un tema que la palabra de Dios exceptúe. Todos los temas que quieras relacionados a un liderazgo aquí en la palabra de Dios. Amén. Tanto el liderazgo como en lo espiritual, como en lo secular, como en lo familiar, como en lo personal, como en lo social. La palabra del Señor habla y nos dice repetidas ocasiones que el hombre de Dios tiene que estar preparado para toda buena obra, ¿sí? Para un servicio. Y el que sirve es mayor, tiene mayor liderazgo que el servido. Así es. Es como un ejemplo claro acerca de lo que dijiste. Estamos aquí sentados y el que nos anda sirviendo aquí, nos anda poniendo la comida, las tortillas, el plato, X, ¿no? Sí. Es mayor él que nosotros, porque él está sirviendo. Amén. Él se está esforzando y está dando un gran ejemplo de como servidor, ¿verdad? Entonces mayor es el que sirve que el que se sienta a la mesa. Así que, pues es un honor dar un pequeño mensaje corto, pero efectivo, por medio de la palabra de Dios y que Dios te bendiga. Nos vemos la próxima. Sigue orando por nosotros, Rafa. Pablo, que Dios te bendiga. Cuídate. Come frutas y verduras.